Noches a todos. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, profe, se nos escucha bien. Bien. Sí, se escucha bien. Bueno, en la medida que vayan anotándose los otros compañeros, yo les voy a ir dando la posibilidad de ingresar. Bueno, hoy vamos a hablar modelos, los distintos tipos de modelos que hay. Vamos a hablar de atención primaria, lo que es la atención primaria, cuáles son los atributos de la atención primaria, de dónde se puede evaluar la atención primaria según los principios de Worry. Vamos a intentar terminar de alguna manera, vamos a ver si podemos con este cuadernillo, para después empezar la próxima clase, que con ustedes va a ser, a ver si mal no recuerdo, ya me fijo bien, con ustedes va a ser el 7 de septiembre, ¿no? Dentro de 2 semanas, 7 de septiembre. Sí, sí. Bien, bien. Entonces, vamos a ver si presentamos lo que habíamos, a dónde habíamos dejado, que creo que eran el modelo. Ahora lo presento. Profe, Sí, justo estábamos por empezar a hablar sobre los procesos de reforma de los sistemas sanitarios. Sí, tenés razón, Lore. a ver, Eso estaba por decir. a ver, vamos a ver, era por donde, ¿qué página? 27. ¿Modelo Claro, ya modelo ya lo habíamos visto? sí, justo íbamos a empezar en procesos de reforma de los sistemas sanitarios. Ah, bueno, mejor. Mejor. Sí, sobre el APS nos había dicho que hay que salir a la comunidad y empezar con la promoción, prevención y tratamiento. Hago una pregunta. ¿Y esto, tendencias globales de la situación de salud y su impacto en los sistemas de salud? ¿Eso no? ¿O lo habíamos Sí, visto? profe. ¿Esto lo habíamos visto? ¿El Sí, envejecimiento de la población? Todo esto. Ah, bueno. tendencia sí que nos habló sobre el cambio en el perfil Bárbaro. epidemiológico, todo eso. Bárbaro. Fantástico. Teníamos que Fantástico. empezar justo en el proceso de Acá, reforma. página 27. Esperen que Sí. dejo entrar a otros, a otros chicos. Así vamos. Bueno. ¿Ustedes ven bien ahí lo que yo les estoy mostrando? Sí, profe. Listo. Bueno. Acá dice, el proceso, cuando se habla de proceso en cualquier hecho social, cualquier proceso político, proceso histórico, proceso sanitario, es una serie de eventos que se fueron dando en el tiempo, ¿no es cierto? Y por esos eventos que se fueron dando en el tiempo, se fueron modificando en función de de una serie de condiciones que se dan en la sociedad. Esto viene a cuento de que lo que voy a hablar ahora, inmediatamente, ¿por qué? Porque todos los, perdone que yo voy haciendo entrar a la gente y voy sacando y voy poniendo ahí está. Todos los procesos de progreso y de retroceso que se dan en la sociedad se producen en el tiempo con algunos cambios. De allí que, si ustedes se fijan, acá dice principales factores que impulsan la reforma de los sistemas de salud.
Cuando uno progresa, en este caso en la salud, uno debe modificar el nivel de capacidad, de capacitación de la gente en función de la realidad, ver la cantidad y calidad de la prestación que uno va a hacer. Lo que se debe hacer es ese gasto, por supuesto, va a ir aumentando porque el recurso tecnológico, el recurso humano capacitado, genera de por sí un aumento en los costos en salud. No es lo mismo desde hace 40 años el recurso tecnológico, por ejemplo, no es lo mismo de hace 40 años de lo que es ahora. Y cuando uno va modificando el recurso tecnológico, sí o sí va modificándose el gasto y el costo en salud. Entonces, acá dice los principales factores. Rápido crecimiento del gasto. No sé si ustedes se dan cuenta, pero en la cuestión tecnológica, en Córdoba, en el año 81, 80, hubo un médico que tuvo el primer ecógrafo. Y ahora, imagínense, estoy hablando del primer ecógrafo. Hoy en día, con el recurso tecnológico que hay, se dan una serie de factores que eran insospechados o insospechables hace tantos años atrás. El usuario gracias a la tecnología, exige cada vez más. Es decir, el arco de la demanda por parte del usuario se va corriendo. Antes, la gente no decía, ¿no me va a hacer una tomografía? ¿No me va a hacer tal o cual cosa? Es decir, el usuario está tecnificándose, se está informando mucho más, se está preocupando mucho más y genera aumento de la demanda. Al generar aumento de la demanda, le exige a la oferta, que seríamos nosotros, el equipo de salud, y nosotros tenemos que hacer dos cosas importantes. Estudiar mucho, capacitarnos mucho, porque la demanda así lo exige. En todo aspecto lo exige. Lo exige por la vía normal y por la mala vía, digamos de alguna manera. O sea, defiende su derecho el usuario. Pónganse cada uno de ustedes en el nivel de usuario y defenderían su derecho de salud como cualquier otra persona que no sea del equipo de salud. Entonces dice, y eso genera, fíjense, y algunos de ustedes lo han estado viviendo, dificultad, por ejemplo, en el acceso a los servicios. Hay dificultad hoy en el acceso a los servicios. Hay un excesivo número de especialistas. Esto es medio relativo, porque en realidad, si yo no tengo claro la política pública sanitaria, nunca voy a saber la necesidad de recurso humano formado que tengo. Fíjense qué es lo que pasó en esta pandemia. El recurso humano afectado a la pandemia, sobre todo el recurso humano en los cuidados críticos, en terapia intensiva, el equipo de salud era insuficiente y se agotó. ¿Y dónde se vio el agotamiento? El agotamiento se vio en que se incrementaron exponencialmente la cantidad de ese recurso crítico que quedó fuera de las pistas porque se infectaron más. ¿Por qué se infectaron más? Porque una persona cuando está cansada no rinde. Eso significa que se llegó a la conclusión de que había que hacer un incremento en cuanto a la formación del recurso humano crítico. Lo que pasa es que poner el recurso tecnológico se hace rápido. De hecho, se armaron
hospitales de campaña de un día para el otro, se compraron aparatología, pero la capacitación del recurso humano tiene su tiempo, 3 o 4 años, y no nos podíamos dar el lujo en la pandemia ese. O sea, sin lugar a dudas que a nivel mundial, no acá, solamente a nivel mundial, no estábamos preparados para una pandemia en un principio. Falta de coordinación entre los niveles de la estructura asistencial, es cierto. Esa falta de coordinación se da por... ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno, y ya lo vamos a ver más adelante, yo no me quiero adelantar mucho porque vamos a tener otros capítulos más. Cuando uno genera lo que se llaman redes integradas de servicio de salud, tenemos el primer nivel de atención, el segundo, el tercero y hasta un cuarto. La coordinación de esos niveles supone que el equipo de salud o responsable del paciente debe derivar desde la atención primaria hacia los distintos niveles en función de la necesidad del paciente, y a la vez esa historia clínica debe ir, entre comillas, con el paciente en los distintos niveles, y luego esa historia clínica debe volver cuando se le da de alta al paciente para que el médico de primer nivel tenga idea lo que ha pasado en los distintos niveles de complejidad creciente. Pues esa coordinación no existe. ¿Por qué? Porque en principio no hay una historia clínica única, normatizada y electrónica, por ejemplo. El paciente se atiende en atención primaria, pero cuando va a otros niveles de referencia, ese paciente es como si empezara nuevamente. Y ese médico de atención primaria no sabe en realidad qué pasó con su paciente que lo llevó a que vaya a distintos niveles de atención. Eso son faltas de coordinación entre los niveles de estructura asistencial. Dice, utilización inadecuada de la tecnología. Es cierto, cuando existe una gran cantidad, cuando no sabemos por dónde entra el paciente al sistema de salud, si ingresa por la atención primaria, si ingresa por la atención especializada, si hay médicos de familia, si hay médicos especialistas. Fíjense que cada uno de los maestritos esos que van a tomar el paciente es por primera vez cada uno, entonces le pide, se repiten los laboratorios, se repiten los estudios, se repiten las preguntas, se derivan a distintos lugares, entonces se produce un uso inadecuado, no solamente de la tecnología, de todo el sistema. Cuando uno no tiene claro por dónde tiene que entrar el paciente, se produce esa utilización inadecuada de tecnología. Si uno lo hace bien a todo eso, quizás ese recurso tecnológico, no hablo de la capacitación del recurso humano, que eso es permanente siempre y nunca es mucho. Pero recursos tecnológicos sí. Uno puede, porque se mide en función de la cantidad de habitantes, es decir, también el recurso humano, ojo, se mide en función de la cantidad de habitantes, por lo que se llama uso del sistema. Eso está todo estudiado, chicos. Ya vamos a ver más adelante. Tasas de uso del sistema. Dentro de la cuestión administrativa se usa esa tasa de uso. Es decir, la tasa de uso es cuántas veces el paciente necesita del sistema de salud. En todos lados hay tasa de uso. ¿Cuántas veces yo requiero cada 5 años comprar un par de zapatos? Ustedes lo pueden comprar 30 pares de zapatos si le da el bolsillo, pero la necesidad de comprar un par de zapatillas no es todos los años. Eso se llama tasa de uso. O sea, ¿cuál es la realidad? La tasa de uso en consultas médicas, por ejemplo, en la población PAMI, cuando digo población PAMI no me refiero al PAMI, sino en la gente grande, siempre y cuando no tenga patologías agudas que necesiten la internación, etcétera, etcétera.
son 7 consultas anuales. Esa es la tasa de uso. O sea, es cuánto se usa en consulta el sistema. 7. En cambio, la población más joven, aquellas que están en la etapa laboral nuestra, o tocoginecológicas en las mujeres, o en las mujeres parturientas, etcétera, etcétera, la población, por ejemplo, IPAM, la población OCK, tiene una tasa de uso de 4 a 5 consultas anuales. Vuelvo a repetir, no las consultas agudas, ¿eh? Todo esto, la falta de coordinación, la mala utilización de la tecnología, la dificultad del acceso, va a impactar muy mal en la gente. El usuario se siente insatisfecho, se siente mal. Eso es lo que pasa. La reforma de los sistemas sanitarios tiene como objetivo prioritario. Bueno, acá hay algunos términos que yo se lo voy a ir diciendo. La equidad, usted ya sabe que equidad no es lo mismo que igualdad. La equidad es, para la misma patología, la misma resolución, independientemente del bolsillo que tenga. Y eso lo regula el Estado, porque es un derecho a la salud. Ahí dice suficiencia y protección social. Es lo que el Estado debe garantizarle a la gente. Eficiencia, ¿qué es lo que es el término eficiencia? Eficiencia es un término económico. ¿Qué significa? Lograr el objetivo en el menor tiempo posible al menor costo posible. Pero logrando el objetivo. Eso es eficiencia. Y hay, como ustedes ven ahí, tiene una eficiencia macroeconómica que es lo global. Eso está manejado por el presupuesto nacional, por el presupuesto provincial. Eso es lo macroeconómico. Lo microeconómico es lo que puede hacer un director de hospital o bien un jefe de servicio. Es lo micro, lo chico, lo hecho en casa. Eso es lo micro, y lo macro es el gran presupuesto, ya sea nacional o provincial. Esto no importa cómo se actúa sobre la demanda, es más o menos lo que les estuve diciendo yo a ustedes. Y las reformas, yo para lograr todo lo que le dije anteriormente, los defectos que tenía, si ustedes se fijan, más o menos ya lo hemos estado hablando, salvo algunos términos que no. Cuando uno hace las redes de complejidad creciente, habla primero de la promoción, después habla de la prevención, después habla del diagnóstico, después habla de la terapéutica, después habla de la rehabilitación y al último habla de los cuidados paliativos. Entonces, sí o sí, la medicina, fíjense el primer apartadito ahí, la primera frase, es con énfasis en la prevención. El perfil epidemiológico, que yo no sé si lo dije a ustedes, que cambió brutalmente la expectativa de vida en la población, fueron 2 cosas muy importantes. El agua potable y las vacunas. El agua potable previene de una serie de enfermedades y la vacuna otras tantas enfermedades. Entonces, previenen. Los agentes promotores, no de prevención, promotores, en una sociedad son las escuelas y los medios de comunicación masivos. Y la prevención es potestad exclusiva de los municipios y de las comunas, mediante los centros de atención periférica y mediante también los equipos multidisciplinarios que salen a la comunidad
hacer el relevamiento de la problemática que tienen los distintos barrios de la localidad. O sea, no solamente esperar en los centros de atención periférica, que eso actúa en la demanda, es como si fuese un consultorio, sino que ese equipo de salud debe salir a la comunidad e ir a buscar y ver cuál es la problemática. ¿Por qué es importante lo que yo le estoy diciendo, chicos? Porque hay patologías que existen de manera silenciosa en la comunidad. Y cuando llegan al consultorio de demanda del centro de atención periférica, ya es tarde. Ya requiere rápidamente la derivación a otros niveles de complejidad creciente. A la referencia, al hospital de Belleville, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a nosotros en el centro de demanda, en el centro, no va a llegar ¿qué? El chico parasitado, el chico mal alimentado, la infección de piel. No va a llegar a lo mejor el chico que tiene algún tipo de infección que, bien, si yo voy a la comunidad, me fijo si el chico tiene agua potable, si tiene cloaca, me fijo dónde come, dónde lava la ropa, cuántos chicos duermen en la habitación, me fijo si tiene animales, qué tipo de animales tiene. Eso me va a dar un diagnóstico muy importante, y yo en función de eso puedo generar preventivamente algún trabajo para evitar que ese chico sufra enfermedades prevenibles, digamos, ¿no? Que no vayan al consultorio de demanda. Entonces dice, medicina con énfasis en la prevención. Reorientación de recursos hacia la atención primaria. Mire, la atención primaria en el mundo está bastardeada. Porque el médico de atención primaria, ya sea el médico generalista, el médico de familia, está mal pago. O sea, no el médico, el equipo de salud. El equipo de salud de atención primaria en general no está bien considerado. No está bien pagado. Y la misma gente dice, pero este no es especialista. Ustedes no saben el trabajo de base que hacen. Es brutal. Y en los países desarrollados del primer mundo, para no hablar de Cuba, que es el país donde está más desarrollada la atención primaria, vamos a hablar de Inglaterra. El sistema de salud inglés es uno de los más avanzados y se resuelve, para que ustedes tengan una idea, en el primer nivel de atención, el 70% de la problemática sanitaria. 70%. O sea que el 30% es en realidad lo que pasan a los otros niveles de complejidad creciente, llámese segundo, tercero y cuarto nivel. Pero para eso hay que capacitarlo muy bien a ese primer nivel de contención, hay que pagarle muy bien a ese primer nivel de contención y hay que acostumbrar a la población a que sea la puerta filtro y la puerta de ingreso a los sistemas de salud. Entonces, fíjense, reorientación de recursos hacia la atención primaria. Cuando habla de recursos, de sanitario y humano, administrativo, sanitario, humano, pagarle bien, todo eso. Conformación de redes asistenciadas organizadas por niveles de complejidad creciente. Eso ya se lo he dicho. Predominio de médicos de familia. Equipos de salud de familia, yo diría. Equipos de salud familiar. Acreditación y categorización de las instituciones. Certificación del recurso humano. Eso habla todo de la capacitación, Uso de la tecnología basada en la evidencia científica. Esto es importante. ¿Qué significa basado en la evidencia científica? Mire, para que ustedes tengan idea, a ver si me entienden. Evidencia en salud no es lo que dice un experto.
no es lo que dice una sociedad científica. No. Evidencia en salud son los múltiples trabajos científicos que constituyen una población de trabajos. Yo, para llegar a la evidencia científica, se llama metaanálisis. ¿Qué es un metaanálisis? Un conjunto de estudios donde cada uno de ellos son aproximadamente 80.000, 70.000 personas. O sea, cuando hablamos de eso, hablamos de miles de personas en los cuales se ha probado tal o cual droga para llegar a la conclusión de los beneficios y riesgos que tiene esa droga. La aspirina se llegó a la conclusión de que es un excelente antiagregante plaquetario y se da a los pacientes que tienen factores de riesgo para tener problemas coronarios, por ejemplo, luego de 10 años de haber experimentado con esa cantidad de pacientes. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Con esa cantidad de pacientes. Con las vacunas, hoy en día se puede hablar perfectamente de la cantidad de miocarditis que produce la vacuna, de la cantidad de problemas periféricos que produce la vacuna, de la cantidad de alérgicos a la vacuna. ¿Por qué? Porque con el COVID en el mundo, solamente en la Argentina se distribuyeron algo de 80, 90 millones de vacunas. En el mundo no sé cuántas millones de personas fueron vacunadas. Es decir, en Inglaterra se hizo un trabajo de 43 millones de personas. Y se llegó a la conclusión, por ejemplo, que la cantidad de miocarditis que produce la vacuna, que tanto hablan de los riesgos de vacunarse, es del 0.2 por 100.000. O sea, si ustedes se dan una idea, no hay ni siquiera un paciente, hay dos pacientes por cada 1.000.000 de habitantes. Mientras que si no se vacunan, el COVID produce aproximadamente 4%. Fíjense la diferencia brutal, es decir, 4 en 100. Acá estamos hablando de 2 en 2 millones, en 1.000.000 de habitantes. Entonces, y eso lo han evaluado con esa terrible cantidad. O sea, no se coman la locura cuando dicen, no, yo conozco a uno que se murió por ser vacunado. O tuvo arritmia cardíaca por ser vacunado, o miocarditis por ser vacunado. Porque lo están dando como una regla que aquel que se vacuna, o es la percepción de que aquel que se vacuna le va a ir mal. Cuando es todo lo contrario, el que no se vacuna le va a ir mal. A punto tal que la cantidad de pacientes comprometidos y con problemas graves, por ejemplo, de COVID, aquellos que están vacunados, es ínfima. Hoy en día es ínfimo. Se ve absolutamente todas cuestiones muy leves. La semana pasada hubo 30.000 casos, por ejemplo, de COVID. Los que murieron son los que no se vacunaron. Los que no se vacunaron. Es una locura lo que pasa con las campañas de no vacunación, chicos. Por eso les quiero decir que esa es la evidencia científica. Lo demás, hay metido otras cuestiones que yo no voy a entrar a analizar. Yo hablo de la parte de evidencia científica. Mejorar la satisfacción del paciente, dice acá. Los predominios de mecanismos de retribución según población a cargo es síntesis de la cápita, es lo que se habla de cápita. Estaría bueno si funcionaría como corresponde. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene población a cargo, se supone
que conoce a todos los pacientes que tiene. Ya lo vamos a ver con un atributo de la atención primaria a eso, y se lo voy a explicar bien allí. Por el momento seguimos. Bueno, y acá entramos a la gran palabrita de la atención primaria. La atención primaria de la salud, esta palabra, miren, se empezó a hablar hace muchos años. Exactamente 45 años, 44 años, 78, 44 años, ¿no? En el 78. En el 78 se armó un congreso enorme en Alma-Ata. Alma-Ata en ese momento era una localidad de una de las repúblicas socialistas soviéticas, cuando existía, y ahí se acordó salud para todos en el año 2000, mediante un sistema no de actuar en función de la demanda, sino ir a buscar la problemática, lo que yo le decía, a la comunidad. No esperar la diarrea. Esto no es mío, esto siempre lo dijo un médico sanitarista, no esperar la diarrea, sino que ir a buscarla. En un congreso de municipio saludable en Buenos Aires, en el año 2010, más o menos, Municipio Saludable era un programa que existía, muy bueno, que era una serie de acciones que debíamos hacer para ser considerado como tal. En ese congreso, yo no sé si se lo comenté a esto, un médico sanitarista cubano de San Martín de apellido, puso un ejemplo para claramente explicar lo que es la atención primaria de la salud. Una vez vio, dice él, una ambulancia a las orillas de una barranca, en un río. Y él se preguntó por qué está esa ambulancia allí y está haciendo maniobras de resucitación a esa persona. Entonces, bajó y le preguntó al equipo de emergencias médicas qué había pasado. ¿Por qué era una persona joven? ¿Por qué lo estaban resucitando? Entonces, el servicio de emergencia médica le dijo, lo que pasa es que se desbarrancó. Entonces él dijo, ¿por qué se desbarrancó? Cuando fue a ver arriba de la barranca, vio que la calle estaba poseada. La mujer venía en bicicleta, agarró los pozos, quebró la horquilla de la bicicleta, se desbarrancó, se golpeó y se murió. Entonces ya ven ustedes que la atención primaria, eso que quiso explicar él, que la atención primaria es una cuestión no de enfermedad, sino de salud. Él quiso explicar allí que esa mujer joven, si no hubiese habido pozos, no se hubiese quebrado la horquilla, no se hubiese desbarrancado, no se hubiese golpeado la cabeza y por ende no hubiese muerto. Entonces ya ven ustedes que es multidisciplinaria la cosa. O sea, la enfermedad es una cuestión nuestra. La manejamos bien el equipo de salud porque estudiamos las enfermedades. Pero la salud no es una cuestión nuestra. La salud es una cuestión de un equipo multidisciplinario. Porque si el bombonero no le levanta a ustedes la basura de su casa y se la deja muchos días, seguramente van a tener alguna problemática sanitaria. Seguramente. Ya ven ustedes que todos tienen que ver con todos cuando hablamos de salud. Los que son de Belville se van a acordar en las inundaciones. Las inundaciones generó un problema sanitario muy grave, a punto tal que aquellos que tuvieron que, donde estaban inundados,
tuvieron que ser preventivamente medicados para evitar lo que sea una enfermedad que se llama leptospirosis, que son transmitidas por las ratas. Y tuvieron que preventivamente algunos tomar un antibiótico para evitar tener esa enfermedad grave. Y tuvo que ver un tema ambiental, la inundación. Eso hace a este tema de la atención primaria de la salud. Y vamos a ver lo que dice la definición. Está definida como la asistencia sanitaria esencial, basada en métodos y tecnologías apropiadas, científicamente fundadas, socialmente aceptadas, puesta al alcance de todos los individuos y familias de una comunidad, mediante su plena participación y a un costo que la población y el país pueda asumir. Fíjense que en ningún lado dice que quien tiene que llevar adelante esta cuestión es el equipo de salud solo, no. Es la plena participación comunitaria. Toda la comunidad tiene que participar en los designios de su salud. Toda la comunidad. De ahí lo multidisciplinaria de la cuestión. Hay muchas localidades en la República Argentina, discúlpenme, hay muchas localidades en la República Argentina que sí o sí tienen lo que se llama presupuesto participativo, que es un porcentaje de ese presupuesto. En la gran mayoría el 5%, en algunas muy pocas el 7,5%, que es una plata que se le da a los distintos centros vecinales en función de los proyectos que tienen, para que para que la comisión de los centros vecinales eleven a las autoridades la problemática que tienen y en función de ese avance de proyecto que tiene el centro vecinal, uno deriva cierto dinero para que ellos, en función de ese diagnóstico, lo vayan aplicando de la mejor manera posible y de premisas generales a lo pequeño, a lo que molesta a toda la comunidad del centro vecinal, al que molesta me refiero que afecta a la gran mayoría primero y a lo más pequeño. Y según los avances de esos proyectos, se le va destinando esos recursos. Porque los mejores que hacen diagnósticos sanitarios son los integrantes de la comunidad. El médico, el equipo de salud, lo que puede hacer es orientarlo en la cuestión estrictamente de su competencia. Pero si un barrio no tiene agua potable y no lo sabe, quien debe generar las políticas públicas sanitarias, entonces ahí está la comadrona o el referente del barrio para decirle, mire, acá no hace falta esto, no hace falta luz, porque si no tenemos, se quemó el foquito, si no tenemos el foquito, la persona que viene caminando no ve el pozo, se tragó el pozo y se fracturó. Esa es la multidisciplina, ¿se entiende lo que le estoy diciendo, no es cierto? Sí, sí, profe. Sí, profe. Bien, yo cuando me quedo en silencio estoy tomando mate. Bueno, vamos a seguir. Entonces hubo un tipo en el año 85 que se llamó Worry. Y dijo, bueno, tenemos que darle, orgánicamente tenemos que hablar de esto y lo tenemos que decirle a la gente lo que estamos hablando. Que fueron las perspectivas de Worry para analizar este tema. Y fíjense, ¿qué es lo que es la atención primaria en síntesis? Esto estudienlo bien, ¿eh? Se puede hablar de un conjunto de actividades como un nivel de asistencia, como una estrategia y como una filosofía. Vamos a ver.
un conjunto de actividades. Fíjense cómo entra a tallar la promoción acá, ¿eh? Educación sanitaria. La educación sanitaria se ve en la escuela, se ve en los medios de comunicación. Nutrición adecuada. Saneamiento básico. ¿Qué significa, chicos? A bañarse, a lavarse, a limpiar como corresponde la verdura, los desechos humanos tienen que ir a donde tienen que ir, a la cloaca como corresponde. Tengo que tener agua potable. Cuidados maternos infantiles. No hay nada mejor y más saludable que darle la teta al nene o la nena. Vacunas, las inmunizaciones. Todo esto hace que se prevengan las enfermedades. O sea, desde la promoción arriba, cómo se debe alimentar, cómo deben higienizarse, cómo deben hacer, cómo deben limpiar la casa, cómo se deben limpiar las verduras, cómo se debe cocinar, para evitar ahora que vienen los calores, el Escherichia coli que produce la enfermedad esta tan temida por la mamá en los chiquitos menores de 5 años. ¿Cómo se previene el cólera? Y no son temas estrictamente que compete a la cuestión médica, estrictamente. Nosotros le damos las pautas, pero cada uno sabe qué es lo que tiene adentro de su casa. ¿Cómo están vacunados los animales? ¿Cómo están de limpios esos animales? Un nivel de asistencia, dice. Sí, señor. Primer punto de contacto individual. Ya vamos a ver en los atributos esto. Vamos a ver cuál es el principal atributo de la atención primaria. Puerta de acceso a todo el sistema de atención. Puerta de acceso a todo el sistema de atención. Para evitar, por ejemplo, más o menos lo que tiene el PAMI, el médico de cabecera. Todas las personas entran por el médico de cabecera. Y el médico de cabecera resuelve hacia dónde va. Promoción de la salud. Fíjense, seguimiento tanto de individuos enfermos como sanos. ¿Por qué? El enfermo es la cuestión aguda. O es el enfermo que lo derivé y volvió. Y quiero ver cómo continúa la cosa. Y el sano para evitar que se me enferme. Haciendo todo lo que habíamos hablado arriba, que era un conjunto de actividades. O sea, la actividad sigue. Sigue. Y hay enfermedades que son crónicas, que no tienen nada que ver con la pobreza, como es la hipertensión arterial, como es el colesterol alto, como es la diabetes, como son las adicciones, donde yo tengo que trabajar y tengo que prevenir la adicción. Y si ya lo tengo que hacer prevención secundaria. Y si tengo la presión arterial, pues tengo que ir a verlo si está tomando la medicación, si está comiendo con la cantidad de sal que tiene que comer. Y si tengo el colesterol alto, tengo que ver si hace la dieta o preguntarle por qué no la hace. O sea, el médico de atención, el médico, eso es una deficiencia mía. El equipo de salud de atención primaria tiene que hacer medicina familiar, tiene que ir y controlar, no tiene que esperar, tiene que ir y controlar si las cosas se están haciendo. Estrategia. Cobertura de toda la población. Habíamos dicho
que si no es equitativo y si no es universal, no estamos hablando de atención primaria. No estamos hablando de atención primaria. Accesibilidad ya lo habíamos visto en el punto anterior. Cuando dijimos en el punto anterior, puerta de acceso a todo el sistema de atención. Ahí hablamos de estas dos cosas. Tanto la universalidad como la accesibilidad. También vamos a ver que el primer atributo de la atención primaria es la accesibilidad. Es decir, facilitarle las cosas a la gente. Pensar en la gente de manera empática. Ser empática con la gente. Entenderla. La gente, o sea, el usuario del sistema es el que nos permite seguir existiendo a nosotros. Tenemos que entender, aunque sea por ese lado. El equipo de salud, chicos, cura muy pocas veces, pero lo que siempre tiene que hacer es consolar, es escuchar a la gente. Bueno, ni qué decir de la calidad y el costo-beneficio significa la eficiencia. La eficiencia, igual el costo y la efectividad, el costo-efectividad, como dice ahí. La diferencia entre eficiencia y efectividad se las digo. Eficiencia es, como le dije recién, en el menor tiempo posible, en el menor costo posible, llegar a los objetivos. En la efectividad no importa tanto el costo como llegar al objetivo. Y el tiempo tampoco importa, hay que llegar al objetivo. O sea, siempre hay que llegar al objetivo, eso es lo más importante. Y acá está lo que le digo, la filosofía. La salud es una prioridad. Ojo, como estamos hablando de salud nosotros acá, pero educación también es prioritaria, la vivienda, el vestirse, porque de última hace a la salud. Le voy a decir algo, chicas y chicos. En el mundo, no solamente en Argentina, en el mundo, los que menos demandan salud son las poblaciones urbanas y los que no tienen la primaria hecha. Son los que menos demandan salud. Es la población más vulnerable. La salud como prioridad, dice, derecho de la población a la atención de la salud, eso es la universalidad, y recibir todos los servicios disponibles según necesidad, eso es la equidad. Entonces, acá, esto que está en negritas, es un paradigma que tenemos que modificar, que yo se lo voy a sintetizar. Hoy en día hay una situación de empate. ¿Qué significa esto? Que hoy en día sigue estando el modelo médico hegemónico, se atiende a la enfermedad, o sea, se le da más bolilla a la enfermedad, y hospitalocéntrico. ¿Qué significa? Que se le da mucha bolilla al médico, se le da mucha bolilla a al proceso agudo de la enfermedad y se le da mucha bolilla a la institucionalización. Eso hay que cambiarlo por otro paradigma. ¿Cuál es el otro paradigma? Atender al enfermo, no a la enfermedad. Atender a la familia y atender a la comunidad. Ese es el paradigma para afianzar la atención primaria. Esto no lo vamos a ver, esto es lo que pasa en otros lugares, a mí no me interesa mucho. Es decir, me interesa en cuanto a la comparación. Bueno, antecedente, ahí habla de Alma Ata, también está lo que se llama la Carta de Ottawa, que fue en el año 86, que reafirmó
esta cuestión de la atención primaria. Y fíjense acá, miren la diferencia entre uno y otro. Entre un paradigma y otro, el paradigma del médico hegemónico, hospitalocéntrico y enfermedad aguda. El convencional, ¿cuál es el objetivo? La enfermedad, la curación. La atención primaria, la salud y prevención. El contenido del convencional, tratamiento, atención episódica, o sea, de las cuestiones agudas y problemas específicos. En cambio, el otro es promoción de la salud y atención continuada e integral. Continuada. ¿Qué significa? Que el equipo de salud tiene que ser el mismo y como mínimo 2 años mantener la población objetivo, esa población que tienen capitada, esa población de ustedes, porque así se logra el conocimiento del paciente con el equipo de salud y el equipo de salud con el paciente. Entonces ya no voy a decir, este tipo tenía o tenía un cáncer, así no. Juan Pérez con su familia tiene esto y está evolucionando de esta manera. Porque se le está modificando esta realidad comunitaria. Organización, ahí está, hospital, o sea, hospitalocéntrica, especialista, trabajo individual. En cambio, la atención primaria son redes estructuradas a partir de centros de atención, médicos generales y de familia, y hay un trabajo multidisciplinario en equipo. Es un equipo que trabaja. Responsabilidad de la convencional solamente el sector sanitario. O sea, los profesionales. Nos hablamos entre nosotros. Recepción pasiva. ¿Qué significa eso? Estamos esperando que venga. No vamos nosotros. ¿Y la atención primaria qué dice? Colaboración intersectorial. O sea, un empleado municipal que me levanta la basura, un referente barrial que hace relevamiento, por ejemplo, de cuántos perros, cuántos gatos castrados, vacunados hay, o parasitados hay. Un enfermero, un médico, etcétera, el equipo de salud. Un contador que me dice, ustedes tienen tanta plata para gastar en esto. Un presupuesto participativo. Colaboración intersectorial, dice. Participación de la comunidad. Y hacerlo responsable al usuario del sistema. Yo el otro día escuché al presidente del APROS que vino acá a Belleville y escuché a el usuario. La responsabilidad del sostenimiento de cualquier sistema de salud tiene 3 patas. 3 patas, para que funcione bien. El que financia el sistema, el usuario del sistema y el equipo de salud del sistema. Tiene 3 patas. Nadie es más o menos responsable uno que el otro. Todos nos debemos controlar que las cosas estén funcionando de esa forma. ¿Quién financia y quién exige el sistema? Que es en este caso el APROS, el usuario del APROS y el equipo de salud. Si nosotros no actuamos mal, permitiendo desfasaje, el sistema no funciona. Tanto el usuario, tanto el equipo de salud y tanto el financiador. ¿Se entendió esto de la autorresponsabilización, no es cierto? ¿Se entendió estas diferencias? Sí, profe. Sí, Está sí. claro lo que estamos haciendo. Porque cuando nosotros vamos al hospital, porque son las quejas,
son las quejas comunes, decimos y lo tiramos hacia el aire, en el hospital no me dan bolilla, no me atienden. Bueno, es responsabilidad nuestra que nos atiendan. ¿Cómo? Zapateando por nuestros derechos. Porque son derechos constitucionales. No puede decir que no me atiendan. No, nos tienen que atender. Y el prestador tiene la obligación de atenderlo. Tanto como él es usuario y prestador del sistema. Y el Estado, en tiempo y forma, tiene que pagar esa prestación. Y tiene que funcionar como corresponde. Tiene que funcionar como corresponde. Por más que puede ser muy antipático lo que estoy diciendo. Muy antipático. Pero es así como funciona. Nosotros tenemos, cuando dice autorresponsabilizarse, significa no martirizarse cada uno, sino y decir yo tengo la culpa. No. Autorresponsabilidad significa hacer cumplir y cumplir. Ejercer nuestros derechos y obligaciones cívicas. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Sí, profe. Sí. Bueno. Sí, profe. Vamos a seguir. Esto se repite más o menos. Acá hay una serie de ejemplos que quiero ir pasando. Quiero llegar a esto, los atributos esenciales, y esto es muy importante. ¿Cuáles son los 4 atributos de la atención primaria? Si no se cumplen, no funciona. Primer contacto, longitudinalidad, integralidad y coordinación. Yo rápidamente se lo voy a decir. ¿Qué es el primer contacto? El primer contacto es, yo voy a sacar turno. Es cómo ingreso al sistema. Ese es el primer contacto. La puerta de entrada del sistema. Por eso cuando dicen, fíjense el gran déficit que tiene Belleville en los centros de atención periférica. Toda la zona noroeste de Belleville y norte, o sea, del río al oeste y al norte, no hay centro de atención primaria. Todos están del lado sudeste, sur y sudoeste de la población de Belleville. Yo no digo que sean pocos. Por suerte Belleville es una ciudad chica. Pero lo que quiero decir es que debería, y todos dicen, pero está el hospital. El hospital no es un centro de atención primaria. Es un centro de referencia. ¿Se entiende cuál es el tema? Porque dice, está el hospital. No, el hospital no. Ustedes no sé si recuerdan, algunos pueden recordar, antes, cerca de la Petro, en una de las calles perpendiculares a la calle que une Boulevard Ascasubi con el ingreso allá por el 78, esa calle de tierra, en una de las perpendiculares había un centro de atención periférica. ¿Recuerdan eso? No, la verdad que ese no me acuerdo. Hace 30 años atrás.
Bueno, no había un centro de atención. Ah, ¿Por qué? La gente de Villa Carlito, por ejemplo, que está en la zona norte de Belleville, es un barrio vulnerable, tiene que cruzar la ruta 9, con todos los riesgos que eso significa, para ir al hospital. El hospital no es un centro, como les dije recién, de atención primaria. El hospital es un centro de referencia en donde chicos vulnerables se van a encontrar con que existen bichazos ahí adentro, importantes, creciditos y gordos. Entonces no se puede hacer un control de niño sano, por ejemplo, en un centro de referencia. No se debería hacer. Eso se tiene que hacer en los lugares de atención periférica, o bien, como hace la municipalidad de hace muchos años, ir a la escuela y hacer crecimiento, percentilarlo a los chicos en los crecimientos. O sea, salir a buscar el problema. Eso sí podría hacerse. No existir físicamente el centro de atención periférica, pero a lo mejor el equipo de salud humana del hospital, que trabaja en el área, por ejemplo, vacunación, o pediatría de niños sanos, podría ir a hacer un relevamiento en Villa Carlito, se me ocurre. Eso hablaría bien de ese primer contacto, de la accesibilidad del sistema. Si ustedes ven, yo lo voy a leer, este primer contacto, y van a ver que la síntesis es lo que yo le he dicho. La organización del servicio sanitario que estructura el acceso al sistema a partir de definir 3 niveles de atención, primaria, secundaria y terciaria, lleva implícita la idea de que existe un punto o puerta de entrada del sistema asistencial para las personas que demandan atención. Así, la definición de un punto de primer contacto cobra sentido, pues la mayor parte de las personas que demandan atención no conocen lo suficiente sobre aspectos técnicos médicos como para tener un juicio informado acerca del lugar y el momento de la atención de muchos de sus problemas. La puerta de entrada a un sistema de atención puede estar dada por un profesional en particular que tenga una población a cargo, un equipo de salud con población a cargo, o por un centro asistencial que cuenta con un equipo profesional de atención primaria. O sea, acá está hablando del centro de atención periférica, o bien, como existía en el año 95 en Belleville, me acuerdo que estaba el doctor Cañolo, estaba la licenciada Alignani y varias enfermeras que trabajaban ahí en el Belleville Home, y ellos salían casa por casa y hacían relevamiento sanitario. Eso fue un trabajo muy importante que se hizo. Y después los referenciaban a los centros de atención periférica si correspondían, o a un centro de mayor complejidad. Eso se llama georreferencia. Georreferencia. Porque, por ejemplo, el 10% de la población tiene tuberculosis. Y como la tuberculosis es una enfermedad estigmatizante y que uno medio no le gusta tener un tuberculoso al lado, entonces la gente tiene vergüenza. Y ese trabajo es muy importante en los equipos de salud que vayan a visitar a esa gente. Y el 10% tiene tuberculosis. En el año 2010 o 2009, ya no me acuerdo bien, si ustedes recuerdan, hubo un brote de tuberculosis en una familia, porque es ahí donde se da, porque la tuberculosis requiere no un contacto casual, sino un contacto crónico de larga data, como la lepra. De hecho, hay un leprosario en San Francisco. La lepra no es una enfermedad de hace 2000 años, es una enfermedad de hace 2000 años, pero que está vigente, al igual que la tuberculosis. Y la tuberculosis ahora mucho más con el tema del VIH, del SIDA.
Y eso, la mejor forma de individualizarla es yendo al barrio. Es a partir de este primer contacto en que la persona que presenta un problema de salud puede recibir la información sobre la gravedad mismo. O sea, la promoción, la necesidad de estudios o consulta adicionales, posible evolución del problema. Y como dice acá, la gran mayoría se puede resolver en la primera consulta. Pero hay una sola cosa que, como dice, para poder cumplir con estos propósitos es necesario que la puerta de entrada al sistema posea amplia accesibilidad y capacidad de resolución. Por eso que yo tengo que solucionar el problema a la gente y evitar que esa gente tenga que ir y volver tantas veces para resolver su problema, porque cuando no lo resuelve de una, o sea, si no tiene alta posibilidad de resolución y gente capacitada, muy capacitada, la cosa se agrava. Y si se agrava la cosa, aparte de lamentarse por el pobre paciente, aumentan sideralmente los costos de salud. O sea, es como escupir contra el viento, chicos, si uno hace malas cosas en esto. Pasamos a longitudinalidad. ¿Qué es la longitudinalidad? Lo que le dije hace un rato. O continuidad. No puede ser que un paciente, por ejemplo, tenga distintos equipos de salud todos los días. ¿Por qué? Porque eso hace, si uno tiene continuidad o longitudinalidad con el mismo equipo de salud, o sea, la misma enfermera que lo ve y lo recibe cada vez que va a consultar, el mismo kinesiólogo, el mismo nutricionista, el mismo médico, el mismo equipo de salud cada vez que lo va a consultar, ese paciente se abre al equipo de salud y el equipo de salud lo conoce en todo al enfermo, a la familia y a la comunidad donde vive. Se ha visto que por lo menos como mínimo son 2 años que yo tengo que, recién ahí se logra conocer realmente a una persona y a su entorno. No es bueno que se interrumpa, no es bueno. Aparte, en la longitudinalidad del equipo de salud, gracias al otro punto, no a este, perdón, a la coordinación, ese paciente va con su historia clínica electrónica, que no hay, pero va con su historia clínica a los distintos niveles de complejidad creciente, se le resuelve el problema y vuelve nuevamente de donde salió. Y que ese sistema de red de complejidad creciente le permita al equipo de salud tener injerencia sobre la problemática de su paciente. Esa es la coordinación. Y esto de la integralidad es lo que yo le dije recién: promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. En una red de complejidad creciente. ¿Qué dice? La integralidad requiere de la atención primaria identifique de qué manera adecuada la gama completa de necesidades de salud y a partir de ello disponga de los recursos para responder dichas demandas. Ya lo vamos a volver a ver a esto en las redes integradas de servicios de salud más adelante. La coordinación es lo que yo le dije.
Miren, para sintetizar, en tal sentido, las estrategias y acciones a desarrollar deben contemplar los siguientes aspectos. Acá está. Disponer de una historia clínica única en atención primaria. Incorporar nuevas tecnologías informáticas que permitan la gestión de turnos y hospitalizaciones. Esto, por desgracia, hoy se quiere hacer, pero el recurso tecnológico, ustedes porque son jóvenes lo manejan bien, pero los ancianos les cuesta integrar la tecnología. Les cuesta. Establecer sistemas de referencia y contrarreferencia. Eso significa que yo tenga como equipo de salud primaria a dónde derivar inmediatamente cuando tengo la problemática. Y eso esté aceitado. Que vaya con esa historia clínica única. Y si lo resuelve en el segundo nivel, que vuelva nuevamente a mí. Acá está lo que yo le decía. Facilitarse la visita del médico, del equipo de salud de atención primaria al hospital. Porque no es lo mismo encontrarse con caras nuevas que ver que viene tu equipo de salud que te contiene en atención primaria para ver cómo está. El paciente confía en eso, el usuario confía en mucho. Los juicios de mala praxis, chicos, se producen no por el conocimiento tanto técnico que tenga, que es importante, por cierto, pero no es por eso, sino es por la mala relación médico-paciente. Uno puede ser favaloro como equipo de salud, pero si favaloro es un cabrón, por decirlo de alguna manera y que se entienda bien, el paciente ante la mínima cosa le va a hacer un problema legal. O sea, ante la mala relación médico-paciente es la problemática más importante para los juicios. Escuchen bien lo que le digo. Más vale acaricien el hombro del paciente para no tener problemas. Implementar sistemas de atención domiciliaria basada en programas y protocolos de actualización conjunta en pacientes terminales o dados de alta precozmente. ¿Eso qué significa? Que los cuidados, cuando uno no se puede rehabilitar, están los cuidados paliativos. Y hay un programa en el PAMI muy importante que es internación domiciliaria, donde va el enfermero, donde va el médico, donde va el kinesiólogo y donde hay un responsable directo de la actividad del equipo de salud. Va al domicilio, que son aquellos pacientes que no les puedo brindar nada internándolos. Nada distinto, digamos. Diseñar en conjunto de protocolos o guías de actuación preventiva, diagnóstica, terapéutica y de seguimiento y control. Esto es muy importante. Uno debe y tiene que actuar y trabajar por protocolos, porque es el idioma que tenemos en el equipo de salud. Un protocolo de trabajo. Hay un protocolo de lavado de manos. ¿Por qué? Porque hay un protocolo para hacer un electrocardiograma. Hay un protocolo para limpiar una ostomía cuando tiene un cáncer y tiene un ano contra natura. Hay un protocolo para poner una sonda urinaria, vesical. Hay un protocolo para tratamiento de hipertensión arterial, etcétera. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo hablo este mismo idioma, el protocolo lo va a tener la referencia donde yo envío el paciente. Promover, dice, la integración docente e investigadora de los dos niveles. ¿Eso qué significa? Bueno, hay hospitales que tienen residencias. Hay hospitales que tienen capacitación de docencia. Nuestro hospital lo tiene. Tiene capacitación de docencia. Y promover significa decirle, no, ustedes tienen que estudiar. Y después los responsables que serían la conducción. Ya. La conducción de que eso se cumpla. Son aquellos que hacen que se cumpla. A modo de síntesis, dice acá.
se puede señalar que la atención primaria es el punto de entrada de la atención de la salud, el lugar donde se tiene una responsabilidad continuada o longitudinalidad, ese es el término, de los pacientes en el ámbito de la población, así como el nivel asistencial óptimo para interpretar los problemas de salud en el contexto de los antecedentes del paciente y su medio social, o sea, la comunidad. Por lo tanto, la forma en que esté diseñada para proporcionar unos servicios adecuados y la suficiencia de estos son componentes esenciales en la estrategia de mejorar la efectividad y la equidad de los sistemas de salud. Eso es a manera de síntesis. Eso es a manera de síntesis. Acá vuelve a repetir, si ustedes ven, continuidad. La tasa de uso, que ya lo hemos hablado. Para generar las políticas públicas yo tengo que identificar los problemas y hacer participar a toda la comunidad. Primer contacto, ya lo hemos dicho, longitudinalidad, integralidad y coordinación, lo hice más cortito para que ustedes lo lean. Y terminamos este librito, chicos. Terminamos este librito. ¿Se durmieron? No, profe. Bueno, ¿entendieron bien? Vamos a las dudas. No, por ahora se entendió. Cuando hablas sobre atención primaria, el primer contacto, ¿puede ser los dispensarios? Porque es básico eso. Bueno, a ver, vuelvo a repetirte. Dentro de la atención primaria, vos tenés centros de demanda, que son los dispensarios, pero también la atención primaria es el equipo de salud saliendo a la calle. Y al sí, eso lo entendí. Eso lo entendí. Sí, por supuesto. Sino que... Sí. Yo tengo que tener la georreferencia. O sea, yo voy y me encuentro con que el chico está malnutrido. Entonces, para el seguimiento de ese chico, los referencio al centro de atención primaria. Claro, atención primaria sería cómo hacen desde la municipalidad, que van los dentistas a los jardines. Exactamente, esa es la promoción. Tal cual. Mandan al... Tal cual, exactamente. Claro, como cuando salían a vacunar a la calle, que iban recorrían los barrios. Por eso, la atención primaria tiene la particularidad de atender al enfermo o a su comunidad, exacto, a la familia. O sea, actúa no sobre la enfermedad solo, sino también sobre la salud. Preserva, aparte, los sanos. Para seguir sano, señora, tiene que tomar agua potable. Para seguir sano, tiene que, no puede limpiar la verdura donde en el baño. Tiene que tener una canilla separada. Tiene que cocer bien los alimentos para seguir sano. ¿Está claro eso? Sí, sí. Sí. Y porque es multidisciplinario. Para seguir sano y no tener leptospirosis tiene que prevenir, como se hizo en las inundaciones. Para seguir sano se tiene que vacunar. ¿Estamos, chicos? Quiero que lean esto porque va a ser la base del próximo parcial. Todo lo que es atención primaria de salud. Sí, ¿desde dónde largamos? Modelos. Me parece que de antes. ¿No? Sí, proceso de reforma. Proceso de reformas. Sí, yo no me acuerdo de cuándo fue el otro... Al parcial anterior habíamos llegado hasta la página 22. Y después a partir de ahí empezamos de la página 23 en adelante. Bueno, a partir de ahí entonces. Modelo de financiación, gestión y atención. Eso, a partir de ahí. 22, ¿a dónde estamos? ¿La 22, 25, 24? De la 23 en adelante. De las 23, listo. ¿De acá?
de acá. Bueno, Sí, 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 de ahí. básicamente lo que vimos hoy entonces. sí. ¿Y lo anterior no? Y en la clase pasada. Y la clase pasada, que vimos esto. Claro, la clase pasada vimos todo lo que es modelos. Y ahora Y los sistemas, terminamos de ver todo mixtos. lo que es Che, los y estos sistemas, procesos. los sistemas de salud, Los esto lo sistemas, vimos. los sistemas vi- lo habíamos visto en el primer parcial, sería, los bueno, tipos de sistemas. bárbaro. Entonces, El berganquiniano, todo eso los vimos bien, en el bien, parcial pasado. Claro, bien, eso lo vimos bien. todo en el primero. Listo. Bueno, entonces veamos desde acá, Desde modelo, desde ahí. Desde la 20. desde ahí, Sí. en adelante. Entonces, escúcheme una cosa. Nosotros, dentro de ¿cuánto sería? Estamos, para la segunda quincena de septiembre, tendríamos que estar viendo, tendríamos que rendir este parcial. Disculpe, profe, ¿cuándo? La segunda quincena de septiembre. Sería, a ver, ya me fijo yo bien, sería para a ver, para. Sería para el 21 de septiembre más o menos. El miércoles 21 de septiembre. No sé si hay clase ahí. El día de ustedes. La verdad que no sé cómo será. Bueno, vamos a ir viendo la cuestión, porque el próximo es el 7. Yo ahí le voy a dar un material que vamos a empezar a ver, y lo que vamos a empezar a ver ese material, y a la vez vamos a repasar, y ustedes me gustaría que vayan leyendo esto, porque si no, porque se nos va, si no va a tener que ser, bueno, vemos, si hay clase, el parcial sería el 21 de septiembre. Perfecto, profe. Sí. Si hay clase sería el 21 de septiembre. ¿Estamos? Listo, profe. Listo. Al pelo. Listo, muchas gracias. Bueno, listo. Sí, profe. Chau.